Buenas tardes a todos. Mi nombre es Giovanni Rueda, soy consultor de fidelización de la SA y pues siguiendo los parámetros de nuestras capacitaciones, hoy vamos a ver un taller, pues digamos que no es taller, es la capacitación de la herramienta. Y para ingresar pues vamos a hacer el mismo recordatorio. Nunca, digamos que es adicional dejar de recordar cómo es el ingreso. Recuerden ingresar o a la biblioteca del SENA o directamente al SENA, o digitan www.bibliotecasena.edu.com y luego van a tener esta página, van a ir a la opción de consulta bibliográfica. En consulta bibliográfica tenemos bases de datos y en bases de datos vamos a buscar la opción LegisCovers. Entonces está por acá. Damos clic dentro del logo y aquí vamos a digitar el documento. Entonces, y lo digito dos veces. Aquí se ingresa como se ingresa y luego el ingreso me lleva aquí. Entonces esta es la página principal de LegisCommerce, recuérdenlo. Entonces siempre la vamos a estar, digamos así, o de pronto va a estar acá, entonces nos vamos acá a productos. Bueno, toda la introducción que ya se había hecho, pero pues siempre es bueno recordar. Los tres módulos que vamos a ver hoy son estos tres. Son módulos bastante sencillos, no creo que nos demoremos más de media hora en estos módulos, ¿listo? Bueno, entonces el primer módulo se llama Análisis de Mercados Internacionales. Recuerden, productos, y ya tenemos estadísticas, arancel, normativa al instante, y vamos a ver hoy análisis de mercados, acuerdos comerciales y régimen de aduanas colombiano. Bueno, esa es la temática para hoy. El primer módulo, que se llama Análisis de Mercados Internacionales, es el comportamiento de un sector bajo un producto o una empresa. Entonces, ¿cómo funciona este módulo? Básicamente, si el estudiante tiene un proyecto sobre un producto o un bien, ¿sí?, que casi siempre nuestras estadísticas son en bienes, lo que debe consultar es pues quiénes van a hacer sus competencias, si lo quiere importar, si lo quiere exportar, quiénes van a ser sus principales países de compra, quiénes van a ser sus puertos de salida, qué tipo de, digamos, de transporte va a tomar. Entonces, lo primero que desarrollamos pues es seleccionar el continente. Recuerden que tenemos aproximadamente 40 países para hacer estudios, pero pues yo hago estudios de Colombia ya que son bastante didácticos. El tipo de intercambio depende de lo que esté estudiando, depende de lo que esté investigando. Entonces, si usted está investigando temas de exportación de un producto, pues va a seleccionar la opción exportación. Recuerden tener en cuenta la última fecha de actualización. Acá no necesitamos indicar fecha, porque el sistema toma los últimos 6 meses, es decir, de mayo hacia atrás, de mayo del 2020, que ya tenemos aquí en la actualización, toma 6 meses anteriores, para mostrar, hacer un muestreo del comportamiento de ese sector, de ese producto. Si usted quiere un sector en general, pues simplemente lo selecciona. Acá están la gran mayoría de sectores económicos o de productos, de bienes. Si usted no se sabe el sector, pero se sabe el producto, por ejemplo, entonces usted puede indicar el producto. Entonces, por ejemplo, yo siempre utilizo productos agrícolas. Si ustedes tienen algún producto que quiera que yo haga, yo lo hago sin ningún problema. Entonces, si yo escribo aguacates, por ejemplo, ¿cierto? Si yo escribo la opción aguacates, ¿sí? Aguacates, ¿sí? Ustedes observan que aguacates, ahora sí. Observan que se va desplegando un listado, ¿no? Entonces, ese listado es indicando el código de partida que necesito indicar. ¿Yo por qué lo hice? Porque no me sé el nombre, el no código de partida de los aguacates. Pero si usted ya tiene identificado su código de partida, pues simplemente lo indica y ahí va a identificar su producto, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo no conozco, como les decía, a qué sector pertenece, no sé si es una fruta, una hortaliza, entonces simplemente la dejo vacía, no la indico. Si conozco una empresa, ¿sí?, que ya esté exportando este producto, pues la indico para estudiarla. De lo contrario, el sistema va a tomar la empresa más importante del sector al que pertenecen los aguacates, sin importar que esa empresa exporte aguacates. Puede que exporte otro producto, pero no pertenece, pero pertenece al sector digamos, al que pertenece el aguacate. Es bastante sencillo, le decimos aplicar y esperamos que nos genere toda la información. Mientras genera la información de la parte izquierda, vamos a revisar todo lo de la parte derecha. ¿Qué vamos a encontrar acá? Lo primero que encontramos es la principal competencia. Como les decía, es una empresa que al parecer no tiene que ver nada con el aguacate, pero
Aquí vemos que puede ser que el aguacate pertenezca a las hortalizas, frutas y verduras, ¿cierto? Porque pues la empresa más destacada es Univan y lo que más exporta es banano. Exporta 129 millones de dólares en banano. Acá tenemos la empresa más representativa en el sector de, por acá lo podemos ver, hortalizas, frutas y cereales, ¿cierto? Vemos los países a los cuales esa empresa exporta. También lo podemos ver. El arancel si quisiera importar, un estudio de mercado sobre algunas frutas, si usted quisiera estudiarlas. Luego pasamos a la parte izquierda ahora sí, ¿cierto? Claro que antes de eso, pues quisiera mostrarles que si ustedes quieren ver, por ejemplo, totalmente los productos que exporta esta empresa en los últimos 6 meses, acá hay una opción que le damos ver reporte detallado y podemos ver un estudio mucho más completo. Entonces vemos que la totalidad de productos que exporta, entonces acá tenemos que son más o menos 9 productos que exporta, bananos, plátanos, piñas también exporta, entonces aquí podemos ver la cantidad en pesos, en dólares y en kilos que exporta. Si quiero descargar, recuerden que lo descargo como cualquiera de nuestras estadísticas, acá en la parte superior descargamos todo el estudio junto con la tabla y si quiere descargar toda la gráfica, lo hace acá. ¿Correcto? Hasta ahí todo claro, ¿sí? Recuerden que la dinámica de la capacitación, o como me gusta a mí que sean las capacitaciones, es que participen y al fin y al cabo ustedes son los que van a utilizar la herramienta y los que van a sacar todo el provecho de ella. Entonces, si tienen preguntas, si quieren que cambiemos de producto, estoy totalmente abierto para eso. Esa es mi, digamos que, mi tarea de hacer que ustedes utilicen esta herramienta y que la aprovechen para todas sus, no solamente para su vida como, digamos, como aprendiz, sino también como su vida laboral, ¿no? Ya que muchas de estas herramientas, pues, están dentro de la vida laboral en algunas compañías. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a la parte izquierda. La parte izquierda es una serie de gráficas eh, mostrando, pues lo que está mostrando acá es las principales estadísticas del producto y del sector. Es importante tener en cuenta los títulos. Entonces acá me muestra los principales productos exportados del sector. Entonces lo que más se exporta es banano plátano, que era lo que exporta Univan. Se exportan 442 millones entre todos los exportadores en solo 6 meses. Entonces observamos que tenemos desde diciembre hasta mayo del 2020. Ahí tenemos nuestros 6 meses. Luego pasamos que los aguacates, entonces aquí tenemos que mi producto es el segundo producto más exportado. Los plátanos, las uchuvas, la gulupa y las demás plantas. Podemos cambiar el ejemplo y decir, bueno, acá no está la piña, yo también quería exportar piña. Entonces yo voy acá a la parte donde dice ver reporte detallado, donde hay un ojo, y si quiero descargar esta parte, pues la descargo. Pero si quiero ampliar el informe, en todas se puede. En este caso, pues me va a ampliar los principales productos exportados por Colombia para observar pues en qué posición están los demás productos o todo lo que exporta Colombia en 6 meses. Entonces, por acá están las uchuvas, la gulupa, la lima, el ñame, las naranjas, bananos, mangos, granadilla y mis piñas. Entonces acá también las encuentro y observo la cantidad exportada para saber cuánto es el mercado de exportación de ese producto en Colombia. Recuerden, pueden hacer las mismas opciones de descargar en Excel. Sí, lo pueden descargar sin ningún problema. Luego tenemos las principales aduanas de salida del producto en peso neto. Eso quiere decir el peso, entonces 18.000 kilos. ¿Sí? Entonces por Cartagena es por donde más sale, luego sigue Santa Marta, por el Urabá, por Bogotá y por Barranquilla. Cuando habla de Bogotá es porque es aéreo. Si quiero ampliar para ver todos los principales aduanas por donde sale el producto, pues lo amplío. Los principales países de las exportaciones del producto. Recuerden, siempre hay que tener en cuenta el título porque con el título determinamos de qué estamos hablando. En este caso, ¿cuál fue nuestro producto? Pues el producto fue aguacates. O sea que esa gráfica que está aquí son los destinos del aguacate exportado por Colombia. Entonces dice que el 65.17 de los aguacates que se exportan se van para Países Bajos con un valor de 40 millones de dólares en los últimos 6 meses. El Reino Unido, España, Francia, ¿sí? Bélgica y por último Francia. ¿Listo? Ahora, si usted quiere ver la totalidad de países a los cuales, lo mismo. Vamos al reporte detallado. Podemos ver la gráfica. Recuerden que en la gráfica, como lo explicaban en la anterior, tanto en estadísticas como en todas las gráficas que van a ver en esta herramienta, solamente va a mostrar los 10 principales. Y en esta muestra solo 6, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. 6 o 5, que es lo mínimo. Ahora, tenemos que en total son 26 países que compran nuestro aguacate en los últimos 6 meses.
Ahí lo podemos ver. Y lo podemos descargar para llevar a nuestra gráfica. Cuando llegamos al final de la última gráfica que tenemos acá, observamos cada punto azul son más juegos de gráfica. Entonces, damos en el siguiente punto y pasamos ahora a otro tema. Entonces dice, principales empresas exportadoras del producto. ¿Empresas de qué? Exportadoras de aguacate. Entonces acá tenemos las 5 más importantes, pero recuerden, si usted quiere ver la totalidad de empresas exportadoras, acá podemos ver que en total, en los últimos 6 meses, 85 empresas colombianas, o que están aquí en Colombia, están exportando aguacate hacia el exterior. Y acá está. ¿Listo? Y así, seguimos. Comportamiento de las exportaciones por mes. Vemos que el mejor mes fue abril, ¿sí? Un mes muy bajo fue diciembre, puede ser por cosecha, empezó a crecer en enero. En febrero también fue un mes bastante bueno, cayó un poco la exportación en marzo y volvió a repuntar en abril de este año. Y para mayo volvió a caer. Entonces, vemos que pues, todos estos temas también de pandemias afectan bastante el tema de la exportación. Ya volvimos acá y pasamos al siguiente juego de gráfico. Las principales aduanas de salida del producto. Ya sabíamos que por Cartagena, pero aquí me lo habla por valor. Aquí me está hablando ya en valor en dinero. Acá vamos a hacer un paréntesis y observamos que dice principales empresas exportadoras del sector hortalizas frutas. A partir de esta gráfica, dejamos de hablar del aguacate y empezamos a hablar del macrosector o del sector en general de el que pertenece nuestro aguacate. Entonces vemos que aquí ya pues está Univán, casi siempre todos son los bananeros. Si quiero ver todas las empresas de todo el sector, lo ve aquí. Los principales países de destino, acá se cambia un poco. Veamos que el aguacate tiende bastante hacia Europa, pero en general las hortalizas y frutas exportadas se exportan, aunque en una porción muy parecida, entre Estados Unidos y Países Bajos, que es los mayores compradores. Bélgica, Reino Unido, Italia. Aunque pues en Estados Unidos no hemos podido llegar con el aguacate en una, digamos que en un valor bastante amplio. Cuando llegamos acá, volvemos a pasar. El comportamiento del sector a nivel general cambia un poco. Veamos que para el aguacate el mejor había sido febrero y marzo, ¿cierto? Y febrero y abril, perdón. Pero a nivel sectorial el mejor mes fue enero. Marzo fue uno de los peores y mayo pues estuvo creciendo un poco. ¿Listo? Lo mismo, si quieren ver más amplia, lo pueden ver acá. Las principales aduanas de salida, entonces acá decíamos que el aguacate es Cartagena, ya a nivel general es Urabá, obviamente por el Urabá sale todo el tema del banano. Los principales aduanas de salida, Urabá, cambia un poco. Seguimos pasando y ya no encontramos más. Entonces, todas estas gráficas, ¿para qué sirven y cómo se utilizan? Pues cuando usted no tiene ni idea quién es su competencia, a dónde se está exportando ese país, cuántas toneladas están saliendo, en qué valor está saliendo, para dónde está saliendo, todo eso lo podemos hacer acá. Y es uno de los primeros módulos que se recomiendan consultar para iniciar una investigación de mercado respecto a un producto, ¿correcto? Si seguimos bajando en ese mismo orden, tenemos el precio de las divisas. Entonces acá ya está el del 8, ya cerró, vamos a ver, del euro y el dólar. Los precios del petróleo, el carbón, el CIT y el aluminio. Los commodities, que son el precio del maíz, el trigo, el arroz, y el índice de inversión extranjera directa que llega a Colombia diariamente, ¿correcto? Bueno. Hay algunos más detalles, como por ejemplo, aquí podemos ver algunos detalles como la inversión en este caso, depende de dónde esté. Entonces, si estoy acá en los commodities, pues me lo va a mostrar acá los precios. ¿Sí? Si estoy en el WTI, pues me va a mostrar aquí abajo. Entonces acá está, ¿correcto? Como ustedes tienen las obras, pues como hablamos acá, entonces en el régimen de integración económica, en el régimen de Impoexpo, nos lleva normatividad relacionada con nuestra búsqueda, que es los aguacates. Entonces, si yo doy clic, me va a llevar muy seguramente a los acuerdos comerciales, donde el aguacate tiene o se incluyó dentro de los de los que se desgravan o que se tienen privilegios arancelarios o beneficios arancelarios a la hora de firmar un acuerdo. ¿Listo? Y con esto terminamos nuestro primer módulo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? ¿Ninguna? Bueno. Vamos muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, una vez terminamos el primer módulo, regresamos a productos, damos clic y volvemos otra vez al menú principal, que es este.
Entonces estamos acá. El siguiente módulo se llama acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales son solo todos los acuerdos, tratados que tiene firmados Colombia, tanto con organizaciones como con países. Entonces tenemos dos flechitas, una flecha en la parte inferior y otra flecha en la parte superior. En la parte superior pues están todos los principios orientados a los tratados, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que esos son con ellos, los acuerdos de cooperación, ¿sí? Entonces con otros, con organizaciones, ¿no? Y con países, pues tenemos acá acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, acuerdos regionales, entonces ALADI, Comunidad Andina y Alianza Pacífico. A esos pertenece Colombia. Y de complementación tenemos Chile, Mercosur y Cuba. De tratados de libre comercio, pues tenemos unos amplios: Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Perú, la Unión Europea, Corea del Sur, Costa Rica, Israel. Si quiero, por ejemplo, ver el acuerdo comercial de México, me lo señala en el mapa y le doy clic. Una vez doy clic dentro de ese acuerdo, ¿sí?, me va a llevar a un libro digital. Podría llamarse así, o un ebook. Vamos a esperar que cargue un segundo. Mientras carga, vamos a revisar acá. Listo. Aquí. Un segundo mientras carga acá. Un segundo. Un segundo que no me está llevando. Vamos a hacerlo de nuevo. Estoy desde mi usuario, México. Un segundo, por favor, está un poquito la red lenta. Listo, ahora sí no yo. Listo, entonces estos son los pasos que deben pasar. Luego de que le doy acuerdos comerciales, él se va donde nos muestra México y nos tiene que llevar a donde Legis muestra todas sus obras digitales. Y dentro de eso están los tratados de libre comercio. Y aquí tenemos un índice, entonces en ese índice podemos ver todo el régimen de integración económica, aunque pues primero nos llevó al que le pedimos, a los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia. Entonces, si yo quiero pasar la página y ver, por ejemplo, el capítulo inicial, ver todo, y si quiero descargar, por ejemplo, todo el capítulo 1 de mi acuerdo comercial, yo lo puedo hacer acá, descargarlo en Word, lo puedo enviar por correo, lo puedo citar si lo necesito citar para poder incluirlo dentro de algún trabajo. Si quiero buscar algo específico, lo puedo hacer acá en el buscador general. En el índice, pues no solamente me va a mostrar el acuerdo que yo le pedí, sino me va a mostrar los demás. Entonces, por ejemplo, si me voy acá a la opción dentro del índice, recuerden, aparece así. Si yo le doy clic en el más, me despliega toda la obra. Y en la opción Tratados de Libre Comercio, abro y aquí tengo todos los tratados. Entonces, si quiero ver otro, si quiero ver, por ejemplo, entre Colombia y Estados Unidos, entonces le doy clic y ese es el que me va a mostrar. Entonces, Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Si quiero pasar la página, lo hago así, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero buscar dentro de todas estas obras, a ver dónde está, por ejemplo, vamos a seguir con la palabra, por ejemplo, aguacates. Yo busco aquí en la parte superior, ¿sí?, la palabra aguacates, y vamos a ver dónde se mencionan los aguacates dentro de todos los acuerdos comerciales que tiene Colombia, y a ver qué beneficios menciona. Entonces, esperamos que busque y generamos. Básicamente, esta parte es un libro digital. Ese libro digital permite descargar, permite buscar dentro de la tabla de contenido, descargar todo un tratado, pues obviamente por capítulos, pero pues lo podemos hacer, ¿correcto? Esperemos que está un poco lento y tenga un poquito de paciencia, por favor. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos ir resolviendo. Vamos a esperar que cargue. Creo que se demoró mucho, no les quito tanto tiempo. Es que en realidad está muy lenta mi red de internet.
Entonces vamos a buscar acá. Giovanni, una pregunta Para- mientras te carga. Sí, señor, cuénteme. Tan amable, ¿cada cuánto se actualizan estas estadísticas y esta información de que nos presentas en esta base de datos? Muy buena pregunta. Pensé que ya lo sabía. Esta herramienta se actualiza, depende. Entonces, si es para estadísticas de exportación, se actualiza cada mes. Por ejemplo, tenemos mayo, falta junio. Apenas se acabe julio, ya cargan, empieza agosto y nos cargan junio. Ese solamente es un mes de diferencia en estadística. Un mes. ¿Listo? Para importaciones tenemos 2 meses de estadística de diferencia. Les voy a explicar por qué tenemos esa diferencia. Por nosotros que fuera al día, pero pues resulta que nuestra fuente de datos es una fuente oficial, nuestra fuente es la DIAN. Por ende, ella inicialmente esos datos los carga y se los lleva al DANE. Una vez pasan por el DANE hace todos sus filtros, elimina las cosas repetidas, las cosas que pueden afectar la estadística, y luego sí pasan a nuestro sistema. Y ese tiempo, por eso tenemos esa diferencia de actualización. Tenemos una opción para Colombia, pero en las estadísticas acá, donde voy a mostrar, donde se muestra Colombia semanal, porque si algún día lo ven, cuando hayan visto estadísticas, ahí decía Colombia semanal. ¿Qué quiere decir eso de Colombia semanal? Pues es que nosotros nos sacamos la información, o sea, antes de que pase al DANE, la sacamos, pero entonces le hacemos la claridad al cliente que si utiliza Colombia semanal, pues puede tener algún error, pero no es un error, digamos, representativo, no, pero sí es un error. Por ejemplo, ustedes saben que cuando uno hace una declaración puede haber una declaración de corrección, entonces arranca una inicial y una de corrección, quedan dos, pero es el mismo producto, entonces eso es lo que se elimina para que la estadística sea totalmente cierta, ¿correcto? Entonces eso es lo que se hace. ¿Listo? No sé si fui claro, profe. Muchas gracias, Giovanni. Ok, bueno, vamos aquí que está buscando todavía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dentro del régimen de ISPO el aguacate. Vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces nos está llevando aguacates o paltas. Vamos a esperar que está un poco lento. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a mirar estas tablas, aquí hacen referencia. Vamos a devolvernos la página, está dentro de estas tablas. Aquí está mostrando el control, pero vamos a ver de dónde vienen estas tablas. Vamos a revisar acá. Por favor, también pueden ir haciendo el ejercicio, pues me informan si les funciona, si está claro el tema, para que también puedan hacer su ejercicio. Vamos a ver dónde estoy. Acá está todo el listado con el cual este listado es con el cual se hace el acuerdo comercial como tal, ¿no? Para ver todos los productos que se incluyen. Y aquí estaba. Aquí estaba, entonces... Recuerden las opciones de descarga, ¿no? También pueden descargarlo, enviarlo por correo. Si de pronto les pide un registro, es muy fácil de hacerlo. Entonces, acá tenemos un anexo de las subpartidas que se amparan productos animales, materiales primas y agrícolas, sujetos a control del Instituto Colombiano de Agropecuario ICA. Entre esos, pues está el aguacate, ¿cierto? Recuerden, si quiero ampliar o revisar otro tema dentro del régimen de InfoExpo, simplemente lo reviso acá. ¿Listo? Bueno, ese es nuestro segundo módulo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios sobre este módulo? En realidad es muy sencillo. Son todos los acuerdos, además que se actualizan, ¿no? Entonces lo que usted quiera consultar, siempre lo selecciona desde aquí y lo va a llevar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ir, no sé, a la LADI, entonces vuelve a hacer el mismo ejercicio y nos tiene que cargar de nuevamente, pues todo el acuerdo relacionado con este tema. ¿Listo? Listo. Listo, perfecto.
Ese es nuestro segundo módulo que vamos a ver. Es un módulo bastante sencillo. El tercer módulo es un módulo bastante importante. ¿Por qué? Porque es el decreto 1165 o el más conocido régimen de aduanas colombiano. También está organizado de una manera bastante didáctica para entenderlo. Tenemos un decreto, que es este que estamos mostrando acá, una tabla de correlaciones. ¿Qué es la tabla de correlaciones? Resulta que el decreto 1165 fue la compilación del 2685 y el 390. Entonces, por ejemplo, el artículo 1 ¿de dónde viene? Viene del 390, que es el alcance. El artículo 2, principios generales, viene del 390. La definición viene del decreto 2685. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué también tenemos los dos decretos? Tenemos los dos decretos porque en el momento en que usted tenga un problema con la mercancía en el 2016, entre el 2016 y el 2018 más o menos, pues usted va a tener que aplicar el decreto 390. Y si fue antes del 2016, que es un problema jurídico, pues va a tener que utilizar el 2685. Entonces por eso los tenemos los tres. La transitoriedad del decreto 1165 y algunos videos relacionados con los principales cambios en los agentes de aduana, en los regímenes aduaneros de importación, en el rescate y análisis de procesos de inspección, videos bastante instructivos que pueden servir bastante a la hora de una instrucción de cómo funciona el régimen aduanal en Colombia. Se compone aproximadamente de 5 o 6 capítulos, ¿sí? Hay un título 7, pero que son los regímenes especiales. Si quiere ir usted, por ejemplo, al capítulo 1, simplemente usted le dice más información y aquí va a encontrar, por ejemplo, el capítulo 2, principios generales, artículo 3, y usted puede ir a cualquier parte. Entonces vamos a decir que vamos a ver los principios generales y nos lleva a la misma parte donde nos llevó ahora del acuerdo comercial. Entonces vamos a dar clic. Es que no me está llevando. Ahora sí. Listo. Hacer aquí un inicio de sesión rápido, un segundo. Listo. Ahora sí, vamos a ir aquí, ingresar. Vamos aquí a más información. Y en más información vamos a ir a principios generales. No me está llevando, perdón, lo hago de nuevo. Un segundo más mientras carga. Listo, ahora sí me llevo. Listo. Lo primero es como la portada y luego me lleva como a donde está el libro. Entonces, me lleva a los principios generales dentro del régimen 1165 o el decreto 1165, que es el más conocido régimen de aduanas colombiano. En el régimen de aduanas colombiano, pues vamos a encontrar toda la información, por ejemplo, con el régimen especial de zonas francas, con el régimen especial de zonas especiales como por ejemplo Maicao, Ipiales, etcétera. Y si vamos al índice, pues tenemos también todo el desglose, no solamente lo que yo le pedí, sino todo lo que tiene relación con el decreto. Entonces, si yo lo despliego, un segundo que no ha cargado bien, esperemos un segundito. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, por el momento. No sé por qué está tan lenta mi línea de internet. Bueno, ya nos abrió el régimen de aduanas colombiano. Acá tenemos la resolución 46. Recuerden que la resolución 46 fue la que, digamos que, la que hizo la reglamentación del decreto 1165. Aquí tenemos todo el complemento del 1165, las disposiciones generales, que fue la opción que le dimos. La opción declarantes, eso es un tema fundamental a la hora de los estudiantes. Entonces, si voy a darle aquí la opción para que me lleve, entonces acá están las generalidades.
Si seguimos pasando la página vamos a encontrar los tipos de declarante, ¿sí? Entonces, a los declarantes como agentes de aduanas. Vamos a pasar al siguiente título. Acá tenemos manuales. Si usted quiere hacerlo más fácil, pues usted se viene aquí a la tabla de contenido y dice a usuarios aduanos permanentes. Lo que se les hablaba de la zona franca lo tenemos acá en la parte inferior, ¿sí? Entonces, régimen especial de zona franca, entonces está aquí en el suplemento, ¿sí? Exportación de cigarrillos, inspección simultánea, mercancías peligrosas, valoración aduanera, un tema bastante importante. Y digamos que pues este tema normativo, pues lo que hay para explicar es dependiendo del tema que estén viendo. Pero lo que sí les puedo mencionar y decir que es este, como la otra, que son digamos que módulos normativos, porque así se llaman, que pues que por ejemplo esto, si vamos acá al índice y revisamos la última actualización del índice, vamos acá, está la última actualización, vemos que todos los días se le van incluyendo cosas. Por ejemplo, la última que se le incluyó a esta hora fue el 7 del 3, o sea, este mes, el 3 de julio, ¿sí? En donde lo que se le incluyó algunas resoluciones, algunos conceptos, si hay algún cambio significativo en la ley, pues nosotros inmediatamente lo hacemos. ¿Por qué les muestro esto? Porque Legis garantiza que cuando ustedes consultan una norma, la consultan actualizada, ¿sí? Entonces, pues esa es la recomendación cuando consulten nuestras normas desde Legis. Como les mencionaba, las tres módulos no nos iban a quitar más de media hora. Entonces no sé si hay alguna pregunta adicional, si quieran ver algo más para revisarlo. ¿Ninguna? ¿Preguntas, dudas? Recuerden que pueden activar el micrófono si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues estos eran los tres módulos que teníamos para hoy. No sé si quieran ver algo más o tengan alguna pregunta de los módulos anteriores que hayan visto. Joana, yo creo que está muy clara la explicación. Muchas gracias de antemano. Pues por mi Bueno, parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces no siendo más, muchas gracias señora Nuri, muchas gracias por su espacio. Le agradezco mucho, como siempre, que nos dé la oportunidad de mostrar esta herramienta a todas las personas que pertenezcan al SENA.